pues yo no era muy bueno para la escuela, ¿no? Para mis papás ya era bueno que estudiara cualquier cosa, ¿no? Cuando no hay mucho que esperar, bueno, ya lo que sea es ganancia. Yo no quería estudiarla primero, sino que era un puente para después estudiar cine. Entré a la UAM porque había escuchado buenas recomendaciones, pero me quedé en la UAM porque sí, tienen muy buen nivel. Yo creo que te dan una muy buena formación para lo que se puede en 4 años. Eso sí, siento que nadie se arrepiente de estudiar filosofía. Yo diría que la filosofía no es una canción, sino es una pieza de sonidero. Bienvenidos a Diciendo un Futuro, hoy desde la UAM. Vamos a tener una carrera súper interesante que es filosofía con Sebas. Él es licenciado en filosofía por la UAM Iztapalapa y está estudiando ahorita su maestría en ciencias y artes para el diseño en la UAM Xochimilco. Tiene un interés de investigación centrado sobre todo en la estética y en la filosofía del arte. También ha presentado diferentes conferencias en torno a Maya Deren, Belatá, Tino el Pingüino, Phil Solomon, C. Tangana y otros. Y lo que me parece muy particular es el estilo que tiene Sebas para poder abordar un tema tan complejo a veces como puede ser la filosofía y acercarlo a los humanos corrientes y ordinarios que no estudiamos. Que soy yo, ¿no? Entonces, Sebas, ¿cómo estás? Muy bien, Juanito, muchas gracias por invitarme acá. Aprovecho para decir que soy fan de este espacio que has creado de Decidiendo un Futuro y que nada, sigo todos los episodios, son muy interesantes y bueno, es como estar en un show que yo veo, que soy fan y es un sueño cumplido, ¿no? Para mí. Muchas gracias, Sebas. Pues la verdad, tenemos muchas preguntas del día de hoy, pero vamos a empezar por lo básico. Entonces, ¿qué estudia la filosofía? Sé que es una pregunta compleja y podemos pasarnos todo el día, pero ¿qué estudia la filosofía? Si yo me inscribo a la licenciatura en filosofía, ¿qué voy a hacer? No es casualidad que haya tantos libros que digan qué es la filosofía, tanto libros introductorios como libros de filósofos, ¿no? Tiene un libro Deleuze, un filósofo francés que se llama Gilles Deleuze, creo que lo escribe junto con otro, Félix Guattari, y así se llama tal cual el libro, que es la filosofía. Y me gusta mucho una definición que ellos dan. La filosofía, que parece no servir a nadie, que ahí está su atractivo y ahí está como su potencia, que al no servir a ningún poder, digamos, se permite un poco la libertad de cuestionar críticamente distintas posturas, ¿no? Pero la pregunta que nosotros nos haremos aquí como un poco filosofando ya es pensar si esto es así, ¿no? Porque toda filosofía está de alguna manera entrelazada con alguna ideología y demás. Entonces, lo que se trata un poco en filosofía es de ser crítico, ¿no? Hay que partir de ciertos supuestos, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos partiendo del supuesto de que tú me estás escuchando, claro. Me estás entendiendo y que estamos existiendo, ¿no? Entonces, hay que partir de eso para estar, pero que esto de la filosofía se diferencia un poco de la ciencia, podríamos decirlo, en el sentido en que la ciencia trata un poco sobre los hechos, ¿no? Un poco lo que ocurre, y dicen a menudo que una de las características de la ciencia tiene que ver con que es descriptiva, ¿no? Es descriptiva e incluso puede predecir. Y con la filosofía es un poco distinto. Parece que la filosofía no opera solamente sobre lo que es, sino también sobre lo que puede ser, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, esto nos lo decía un profesor, la diferencia entre ciencia política y filosofía política es que la ciencia política te dice un poco qué es la política, qué ha sucedido en la política, cómo acontece, qué poderes operan. La filosofía política, por un lado, pues puede hacer eso, puede valerse de la ciencia política, pero también nos puede apuntar a lo que puede ser, ¿no? Y en ese sentido ya no estamos trabajando solamente con cosas un poco de la realidad, de lo que se conoce como la realidad tangible o lo que entendemos, sino también con valores, ¿no? Y los valores, bueno, a veces son un poco intangibles y parece que están en otro plano que esta realidad, ¿no? Entonces también de ahí viene un poco la idea de que la filosofía, bueno, es un poco alucinar hasta donde uno pueda, que hasta cierto punto, ¿no? Bueno, pero eso. Ok, porque sí, definitivamente tienes temas muy abstractos como puede ser el ser o la existencia, en fin, o sea, hay muchas corrientes de filosofía, ¿no? Pero entiendo que el perfil de alguien que estudia o que está interesado en la filosofía es cuestionar, ¿no? Claro. Cuestionarse, cuestionar el entorno, cuestionar las definiciones, incluso, que creo que puede ser algo fundamental. El perfil, digamos, de ingreso para alguien que quiere estudiar filosofía es una, que te guste cuestionarte, y dirías que también te guste leer, o sea, filosofía, ¿leen mucho? Bueno, sí, la primera me parece increíble que lo mencionas, hay que ser curioso, ¿no? Sí. También una parte de la filosofía es, parece que es no dar por sentado las cosas que parecen muy evidentes, ¿no? Claro, pero creo que para hacer filosofía hoy en día hay que ser un pendejo, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en México, pendejo tiene que ver con que eres un tonto, ¿no? Si uno va manejando y yo qué sé. Con un insulto, ¿no? Sí, claro, y te dicen eres un pendejo, pero por ejemplo, en otros lugares de Latinoamérica, ser pendejo tiene que ver con ser un poco niño, joven. ¿no? Ajá, sí, ser niño, ¿no? Y por ejemplo, algo que decía Aristóteles es que
la filosofía nace cuando uno ve al cielo, ¿no? Como ante esta capacidad de asombro. Creo que una condición que sí hay que tener para adentrarse un poco a la filosofía, a cualquier filosofía, es un poco dejarse asombrar, que esto no se entienda como aceptar lo que venga, ¿no? Sino, o sea, dejarse asombrar para posteriormente, digamos, evaluarlo críticamente, ¿no? Entonces, por un lado, la curiosidad, creo que eso sí o sí tiene que existir, pero por otro, la lectura, muchos justo a veces no quieren meterse en filosofía porque, bueno, parece que es una carrera en la que se necesita mucha lectura y sí, en efecto lo es porque, pues, filosofar no solo es, digamos, llegar a ideas interesantes. ¿Cómo llegas a ideas que cuestionen si no tienes, digamos, un respaldo, un respaldo teórico y si no tienes como conocimiento de muchas de las cosas que se han dicho y de las discusiones, ¿no? Porque creo que una parte importante de la filosofía es entender que estás en constante discusión, ¿no? Discusión no como pelea, sino como diálogo. Uno lee un filósofo le está contestando, un filósofo o filósofa le está contestando a su época, a su contexto, a otras ideas y demás. Entonces yo creo que curiosidad, leer detenidamente, ¿no? Entonces lo que a veces pasa es que, bueno, alguien entra pues no leyendo mucho, pero en el camino se va enamorando y, bueno, eso siempre es algo que se puede aprender. Uno aprende o le va gustando leer filosofía y, bueno, se vuelve ya una actividad cotidiana. Entonces, no creo que eso sea un impedimento, así que si no les gusta mucho leer, bueno, pues siempre está la posibilidad de que te guste leer, y más si son temas que te apasionan, que te apasionan, ¿no? claro. Entonces, No, y al final remontarnos a esas fuentes primarias de los pensadores que ya han tenido estas ideas complejas o sencillas. No es lo mismo llegar tú a estas ideas o conclusiones de por qué estamos aquí, solo con el imaginario que yo tengo, a ya usar las bases que previamente sentaron grandes pensadores, ¿no? Creo que son formas igual diferentes de hacer filosofía, el como irnos a las fuentes y el pensarlo de forma individual, pero me gusta tener este perfil. ¿Por qué alguien que quiere estudiar filosofía en México elegiría, en este caso, la UAM? ¿Qué te hizo a ti elegir la UAM? ¿Era a distancia? ¿Era la que habías escuchado? ¿Por qué alguien elegiría la UAM? las dos primeras opciones en la Ciudad de México es UNAM, la que parece como la capital, ¿no? De esto, o sea, lo digo porque a menos escuchaba filosofía y letras y te dicen, sí, en la UNAM, ¿no? Sí, en la UNAM, ¿no? Entonces está la UNAM y la UAM. No es casualidad que la UNAM sea como la más conocida, yo creo que sí. Es la más conocida porque, bueno, ahí llegaron muchos catedráticos con el exilio español, empezaron a dar clases allá, entonces allá como que se empezó a profesionalizar la labor de filósofo tal como la conocemos, ¿no? Que esto no quiere decir que no haya filosofía antes en México, ¿no? Sino que se empezó, digamos, un poco a hacer este perfil de filósofo universitario. Pero yo elegí la UAM porque también es una muy buena opción, o sea, también es conocido que es una muy buena opción, sobre todo en el rubro de la filosofía política, ¿no? O sea, acá en la UAM Iztapalapa, precisamente, que según yo, acá en UAM Xochimilco no hay filosofía, hay en UAM Iztapalapa, y me parece que en UAM Coajimalpa hay una licenciatura, pues, en humanidades, ¿no? Y abarca también filosofía. Pero pues la elegí por eso, porque tenían buenas recomendaciones. Se habla bien de la UAM Iztapalapa cuando se piensa en filosofía. Y pues también se conoce mucho que los profesores, esto sí es como en general de todas las UAMs, que tienen este perfil de profesor investigador, ¿no? De investigador de tiempo completo, ¿no? Que básicamente escriben, investigan, publican y aparte dan clase. Entonces pues tenía muy buen perfil y la verdad es que, bueno, yo no quería estudiarla primero, sino que era un puente para después estudiar cine. Desde que tenía como 18 años dije, pues voy a estudiar cine. Y dije, mientras, en lo que pasa el tiempo, pues me meto a una carrera, ¿no? A una carrera para no estar como sin estudiar, quería ver qué pasaba. Entré a la UAM porque había escuchado buenas recomendaciones, pero me quedé en la UAM porque sí, tienen muy buen nivel. Yo creo que te dan una muy buena formación para lo que se puede en 4 años. Están invitados los que quieren estudiar filosofía en la UAM Iztapalapa. Si quieren tener como una buena lectura de estos textos clásicos, estos textos que sirven muy bien para la formación de alguien que quiera dedicarse a esto. Para añadir a lo mejor en datos, de los más de 800 profesores que están en la UAM donde tú estudiaste, el 90% tienen un posgrado. O sea, eso implica que o tienen maestría o tienen un doctorado. Entonces sí, pues gente informada, vaya que te da clase. No, y aprovecho para decirte que, por ejemplo, allá en la UAM Iztapalapa tenemos Dulce María Granja, que es la editora de los textos de Kant en la editorial de Fondo de Cultura. También Gustavo Leiva, que, bueno, tiene un texto ahí sobre
la historia de la filosofía en México. Y bueno, tenemos profesores de todos que digamos, han hecho cosas muy interesantes para la publicación de filosofía y demás. Entonces sí, eso lo confirmo, ¿no? Un poco. También estos profesores están muy enfocados a la investigación. En este caso también decía que el 46% tienen alguna investigación en el CONACYT. Entonces es ese perfil como enfocado a la investigación. Digo, tema de becas, de espacios y de movilidad lo vamos a dejar en la descripción del video para que quien así lo quiere consultar lo pueda revisar. En cuanto a retos como estudiante, ¿cuáles fueron los retos que tuviste, o sea, al enfrentarte a una carrera tan estigmatizada como puede ser filosofía? O sea, tus papás te dijeron como, no, te vas a morir de hambre, o tú mismo te empezaste a sugestionar como, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cuáles fueron los retos que tuviste como estudiante? Digamos, en ese sentido, el estigma, pues, no tuve muchos, ¿no? Porque te comentaba hace un ratito que pues, yo no era muy bueno para la escuela, ¿no? Entonces, para mis papás ya era bueno que estudiara cualquier cosa, ¿no? Entonces ya, cuando no hay mucho que esperar, bueno, ya lo que sea es ganancia, ¿no? Ya estudié una licenciatura, ya era, bueno, genial, ¿no? Yo creo que los principales retos como estudiante de filosofía está en aprender qué es la filosofía, ¿no? Porque yo creo que los 4 años podrían un poco sintetizarse en que te enseñan qué es filosofía. Y es algo curioso, ¿no? Wittgenstein, un filósofo, Ludwig Wittgenstein, tiene la idea de que, bueno, el lenguaje es un poco como un juego, ¿no? Y que, digamos, para aprender el lenguaje, bueno, hay que entrar al juego, hay que jugarlo. Siento que algo similar pasa con la filosofía, como que es difícil definirla, es difícil entender qué es hasta que no te metes. Ese yo creo que es el principal reto, como ir entendiendo qué es la filosofía y qué hace alguien en filosofía que se quiera dedicar, ¿no? Por otra parte, yo creo que lo que sí es un reto para muchos que estudian, bueno, número 1 es acostumbrarse a leer. Número 2 es tener la paciencia para leer, porque hay textos que requieren de muchísimo trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que llevamos como un seminario donde estamos leyendo, que hasta esto no es un texto, digamos, conocido como de los más difíciles, era Verdad y Método, de un filósofo que se llama Hans-Georg Gadamer, y lo íbamos leyendo casi como punto por punto, ¿no? Y de cada idea como que se genera un diálogo, o sea, empezamos a irnos por distintas ideas para comprender el texto, ¿no? Entonces yo creo que esa es otra, un reto es tener y aprender que hay que tener paciencia para enfrentarnos a los textos, porque muchas veces no es, bueno, más bien casi nunca es en el primer intento, claro. A veces en el segundo puede ser, pero muchas veces hay que estarle ahí macheteando, talacheando para poder llegar a una comprensión, y bueno, luego resulta que uno lo vuelve, digamos, relee el texto después de cierto tiempo y dice, no había captado esto, y es eso, ¿no? De que los textos son muy densos, entonces ese es otro reto, y yo creo que, bueno, el otro reto que también añadiría, quieres dedicarte un poco a la investigación y demás, es aprender a hacer ponencias. Puedes empezar desde una idea muy sencilla como la idea de bien en la República de Platón, libro no sé qué, ¿no? O sea, con eso puedes empezar y la idea es un poco que vayas ejercitándote para ir encontrando ideas, ya sean autores, y después, digamos, llevarlo a algo más amplio y demás. Entonces, pues sí. ¿Pero el reto es elaborar la idea o el reto es sintetizar la idea y darle como una estructura? Bueno, las dos que dijiste, y luego, por si fuera poco, también presentarla. Ok. Porque cuando la presentas, generalmente son en coloquios estudiantiles, y bueno, la idea es que tú vas, hay unos que las leen, hay otros que, digamos, las platican un poco. Es la idea, porque yo digo, bueno, ya que estamos presencialmente, pues, un poco platicado, porque para leer, bueno, pues lo puedes leer, no sé en dónde se suba, y no solo eso, sino también que muchas veces te van a replicar, o sea, como de, oye, ¿por qué? Te van a contestar. Sí, y eso está bien para, digamos, un poco fortalecer tu manera de argumentar. Y eso, yo creo, argumentar, saber cómo argumentar una idea, ¿no? Porque, pues básicamente, también la filosofía es mucha argumentación. Parece que los filósofos y filósofas estén peleando, bueno, pues imagínate por decir, ¿existimos o no existimos? Bueno, de lo que dependen las posturas es que también argumentan entre o sea, todo este tema de las falacias y lo revisan como más a detalle, no tan general como en la calle se escucha de, tú dijiste una falacia. O sea, sí ven ad hominem, a lo mejor no a nivel derecho, que es como más jurídico, más legal, claro, pero tal vez lo ven como a nivel estructura de la argumentación. Sí, de hecho lo vemos, y bueno, aquí dato curioso, antes la UAM Iztapalapa era conocida porque llevaban alrededor de 5 o 6 cursos de lógica. Ahorita llevas 2. La UAM se funda en el 74
y muchos de los profesores que llegaron allá a filosofía se dedican mucho a lógica. Porque una de las cosas que, o sea, parece raro, pero ya que, digamos, ya que entras, se te hace como muy normal, es que la filosofía comparte muchas cosas con las matemáticas, ¿no? Okay. Por el simple hecho de que, bueno, ¿dónde está un 2? Bueno, yo nunca he visto un 2 caminando, ¿no? ¿Dónde está la idea de bien? Bueno, tampoco, ¿no? O sea, por ese lado, Por el lado abstracto. el lado abstracto se parece mucho, pero también por el lado, pues, el lado, si quieres, demostrativo, ¿no? Entonces, en lógica, uno vemos un poco las falacias. El logismo. Ajá, o sea, como esa lógica proposicional. Ya después en la 2 ya ves cosas más densas, que yo no soy el indicado para hablar de aquí de ese tipo de lógica que es muy densa. Tengo amigos que se dedican a eso y son muy frikis, porque ya llega un punto donde ya te vuelves casi un matemático si te adentras en lógica, ¿no? De hecho, una de las profesoras de la UAM Iztapalapa, Yolanda, es una de las mejores matemáticas y personas que se dedican a lógica, pues sí, del mundo, ¿no? Entonces, tuve la suerte de cursar lógica con ella y, bueno, muy clara. Digo, me imagino que para ella era como algo muy sencillo, pero pues aprendimos muy bien, ¿no? Entonces, en ese lado sí te enseñan mucho argumentación. Y bueno, sobra decir que la argumentación tiene que ver con lógica, en el sentido en que la lógica supone que es la rama que estudia el razonamiento correcto, así se le llama, ¿no? Ok, igual partiendo de que existe un razonamiento correcto. Ajá, entonces tienes que partir de ciertos principios, ¿no? Por ejemplo, la lógica clásica parte de unos. Uno de ellos es el principio de no contradicción. O sea, que no te puedes decir, tú eres Juan y no eres Juan. Ya. También hay uno de tercero excluido, si es sí o no, no puede haber un intermedio. Y pues sí, esos son como los principios. Ahora, hay distintos tipos de lógica, que te digo, ahí tal vez yo ya no te podría hablar, pero hay lógicas que sí aceptan eso. Son cosas ya muy raras, que bueno, los que se dedican a ello, pues me imagino lo podrán decir con mayor claridad, pero sí, efectivamente. Me gustaría ahondar un poquito en el plan de estudios, aquí lo tenemos, igual lo vamos a poner en la pantalla. A grandes rasgos, entiendo que hay materias como estética, que justo platicamos antes de la entrevista, como qué es esto, parte de la estética, metafísica, en fin, creo que hay muchas materias que viendo el nombre no es tan fácil de entender. Entonces, claro, si quieres, platícame a grandes rasgos como tu plan de estudio, vale, cuáles fueron las más complejas de entender, y si quieres, pues eso, platicamos de las optativas. Vale, sí, claro. Pues mira, introducción a la filosofía, básicamente te presentan un poco las principales ramas de la filosofía, ¿no? Esto es, te presentan ética, ¿no? Básicamente, pues la idea que tenemos de ética común es, bueno, portarnos bien, ¿no? Y sí y no. La ética se le conoce a veces también como filosofía práctica, ¿no? Y la idea de la ética es un poco cuestionar cuáles son estos valores de bien y mal y digamos un poco en qué se fundamentan, ¿no? Por ejemplo, en ética ves temas como, pues sí, el dilema del tren, ¿no? Imagínate que tienes una persona y luego que tienes a otras y tienes que decidir por dónde pasa el tren. Argumenta eso, ¿sabes? Entonces, parece que lo que te quieren presentar un poco cuando te muestran qué es la ética es que vayas aprendiendo cómo argumentar este tipo de cosas. Ahora, la ética, digamos ya un poco en nuestros días, pues se manifiesta en ramas como la bioética, ¿no? Claro. La clonación. Ajá, la clonación o incluso más allá, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión que cada vez veo más presente, deberíamos seguir matando animales para comerlos. Bueno, más allá de que la ética te dé una respuesta, la ética se cuestiona esos planteamientos, ¿no? Y pues sí, como te habrás imaginado, es algo que está en constante discusión y casi una ley en filosofía es que pues parece que no hay respuesta, ¿no? Decía Bertrand Russell que la filosofía vale más por las preguntas que se puedan hacer que por las respuestas. Y también otra cosa que dice Zizek, que a mí me parece muy interesante, es que, mira, si llegara un meteorito a la Tierra o un virus, pensemos en un virus, ¿no? Como el COVID, pues no se necesitan filósofos, ¿no? O sea, se necesitan científicos que puedan dar con la cura a ese problema que hay que resolver de manera inmediata. Dice, la filosofía sirve para otro tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, imagínate que, bueno, en un sistema capitalista, ¿no? Decimos, bueno, ¿cómo quitamos la pobreza? Y dices, bueno, pues que todos se vuelvan ricos, ¿no? Okay. Tal vez, digo, esto es una cosa muy tonta, tal vez el filósofo marxista te dirá, bueno, no se puede hacer eso, porque digamos que una de las esencias del capitalismo es que para que alguien sea rico se necesita explotar a muchas personas que estén alienadas, tal. Entonces, para eso sirve la filosofía, para mostrar que tal vez ese problema no era el principal problema, ¿no? Complejiza el problema, o sea, como que lo deja de simplificar.
Entonces yo creo que justo atiende esos problemas y por este lado, pues en ética, te digo, más allá de dar una respuesta contundente de lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer, cuestiona eso, pone en cuestión eso que se debe hacer, ¿no? Por otra parte, también te muestran un poco la estética. Eso casi no lo vimos en Introducción a la Filosofía, pero bueno, estética a muy grandes rasgos tiene que ver con el estudio de la sensibilidad, ¿no? ¿Qué abarca el estudio de la sensibilidad? Bueno, puede ser desde el arte hasta la manera en la que conocemos, hasta, pues sí, también involucra estas categorías estéticas de lo bello, lo feo, lo sublime, lo chocante, lo cookie, lo ternurín, te decía, muchos tipos de cosas, ¿no? Esencialmente la filosofía, en algún punto se dedica a la teoría del conocimiento, ¿no? Es decir, ¿cómo conocemos? Sí, como aprendo a aprender, ¿no? Ajá, justo, o sea, es el famoso debate entre racionalistas y empiristas que decían, bueno, ¿dónde se da el verdadero conocimiento, no? Uno decía, bueno, viene un poco desde lo sensible, desde los sentidos. Otros decían, bueno, sí, puede que empiece ahí, pero cuando se convierte en conocimiento es, digamos, a través de la razón, ¿no? Y ya luego llega Kant un poco a sintetizar, y digo, Kant es genial por ese lado en su teoría del conocimiento, y esos son un poco los problemas de la teoría del conocimiento. Por otra parte, en metafísica, acá en UAM Iztapalapa nos dieron metafísica y ontología, ¿no? Okay. El profesor nos lo explicaba de una manera muy sencilla, decía, bueno, ¿cómo entender la diferencia entre metafísica y ontología? Dice, si la metafísica se pregunta, ¿hay un Dios? La ontología se pregunta, ¿qué es Dios? Okay. Ontología tiene que ver con el ser, ¿no? Con el que en griego es como ser. Entonces, bueno, una pregunta ontológica sería, ¿qué es Dios? ¿No? ¿Qué es el mundo? ¿No? Y la pregunta metafísica tiene que ver con cómo se estructura la realidad más allá de la realidad evidente, sensible. ¿no? Ajá. Por ejemplo, la metafísica de Platón básicamente es que tenemos este mundo tangible, este mundo de las sensaciones, pero este mundo es un poco el mundo ficticio para Platón. Para Platón el mundo verdadero sería el mundo de las ideas. Ahí donde está la idea absoluta de la belleza, la idea absoluta de verdad. Y aquí lo que vemos son representaciones. Digamos un poco, aquí sería la caverna. Okay, ¿No? okay. Entonces, por eso para él decía, bueno, el filósofo es el que puede ver esas ideas y por eso el filósofo debería ser rey. Bueno, ya ese es es un salto tremendo, pero bueno, esa es un poco la metafísica y ontología. Filosofía del arte un poco se engloba en estética y básicamente la filosofía del arte, a menudo se pregunta, bueno, ¿qué es el arte, no? ¿Qué hace que un objeto sea arte o no? Claro. O más bien... ¿Por qué es arte? Sí, ¿qué hace el arte, ¿no? Ajá, ¿qué hace el arte? ¿Cuáles son sus relaciones con lo social, con lo político y tal, ¿no? Entonces, pues en ese lado yo lo que pienso es que la estética, bueno, se entrelaza con otras disciplinas como sociología, incluso a veces hay estética como muy psicologista y demás, pero a grandes rasgos esta es introducción a la filosofía. Además ven mucho de historia. Bueno, en su plan de estudios vi que ven esa parte de historia, pero cuéntame cómo embona esa parte de historia con filosofía. Todas las carreras de CCH, que son Ciencias Sociales y Humanidades, llevan Historia Contemporánea de México, Argumentación y Conocimiento y Teorías y Problemas Sociopolíticos Contemporáneos, ¿no? Entonces, la idea es poner a todos los alumnos de CCH un poco al tanto de lo que está ocurriendo en su contexto, ¿no? Y qué es lo que nos ha traído hasta este contexto. Pues bueno, me parece a mí fundamental, al menos tener como, pues sí, un buen bagaje histórico para comprender por qué los problemas que tenemos hoy son problemas, ¿no? Dicen que, bueno, que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Bueno, también es una idea válida. Luego dicen que, bueno, la historia no se repite, pero como rima. Entonces, yo creo que es como una base sólida que parece que tiene que tener como cualquier universitario, ¿no? Cualquier persona que, bueno, que tenga la oportunidad de estudiar una licenciatura. Entonces, por ejemplo, en Historia Contemporánea de México, básicamente me parece que vemos un poco de como el siglo XIX mexicano hasta donde llegues, ¿no? Okay. En Argumentación y Conocimiento vemos lo de las falacias y todo esto, no tan profundo como en lógica, pero es como, digamos, una repasada, ¿no? Para los que lo llevan en prepa. Y Teorías y Problemas Sociopolíticos Contemporáneos, ahí está padre porque, por ejemplo, te enseñan algunas de las corrientes económico-políticas, ¿no? Te enseñan un poco, bueno, cuál es el liberalismo, digamos, un poco clásico. Después te enseñan un poco el neoliberalismo, ¿no? Una palabra ahora muy común. Sí, muy común. Y te enseñan un poco, digamos, ya no solo
historias, sino una historia atravesada, digamos, por sus dimensiones políticas, económicas y sociales, ¿no? Entonces, esa es la idea. Y en cuanto a optativas, o sea, sé que hay optativas extradivisionales, optativas divisionales, pero ahí cómo funciona, o sea, hay como un catálogo de materias que tú puedes llevar y tú eliges como tu especialización o... Hay 3 tipos de optativas. Ay, perdón, aquí el golpe. Está por un lado las optativas, sí, de la orientación profesional, luego están las optativas divisionales y luego las extradivisionales. La UAM, para que tú te gradúes, te pide que cubras un cierto número de estas. En las extradivisionales básicamente tienes que tomar materias de otras carreras que no sean de tu división, que no sean de CCH, pues de física, de matemáticas, de varias cosas. Hay algunas que son multidisciplinares. Okay. Por ejemplo, hay una de el cerebro y sus hormonas, creo. Hay uno que se llama arte y ciencia. Hay otra que se llama conciencia. De hecho, bueno, aprovecho, ahí fue donde conocí a Vale, mi novia. Ella estudiaba ingeniería bioquímica y ahí nos conocimos porque justo la idea un poco es que te pongan a relacionarte con personas que son de otras carreras. Ajá. Y te juntan. Y por ejemplo, esa clase de conciencia era un poco explorar lo que es la conciencia desde un sentido fisiológico, químico, pero también filosófico, ¿no? Porque la conciencia no se agota en que, bueno, yo qué sé, neuronas conectándose, ¿no? Va un poco más allá. Podemos llegar a la pregunta de, bueno, nosotros somos una conciencia. Sí, o un gusano es una conciencia, una planta es una... Okay. Ese tipo de preguntas, entonces, esas son las extradivisionales. Las divisionales básicamente son aquellas que no son de tu carrera, pero que son de tu división, de CCH en este caso. Yo, por ejemplo, tomé vanguardias hispanoamericanas. Acá en México hubo una corriente que se llama el estudiantismo. Y bueno, era básicamente leer ciertos poemas, novelas y platicarlos un poco. Nos lo dio un profe. El profe era doctor en no sé dónde. Ya era muy joven, ¿no? Pero estuvo muy, muy padre la clase y ahí conocí a compañeros de letras, ¿no? Entonces, esa es la de la optativa divisional. Y en la de área de orientación profesional, básicamente, son seminarios. Hay de distintas cosas, o sea, por ejemplo, en una de esas leímos Verdad y Método de Gadamer, en otras leen El Capital de Marx, okay. En otras leen Hegel, o sea, básicamente ahí tú decides cuál. En la UAM la dividen por filosofía práctica, por sistemas filosóficos y por filosofía de la mente, teoría del conocimiento y filosofía del lenguaje. Entonces, son esas 3, pero la verdad es que son muy variadas, incluso dentro de las mismas áreas. Entonces, pues básicamente tienes que ver qué va a dar el profesor, qué seminario va a dar, y digo, si eso te interesa, pues te inscribes, ¿no? Bien, esa información supongo que la pueden consultar en las páginas web o ya estando inscrito ahí ya te aparece. Sí, okay. Aunque bueno, he de decir que no está tan claro, entonces yo creo que después les sirve este video porque sí, a veces no está claro. Por ejemplo, en la extradivisional tienes que cursar alrededor de 4, de la divisional 3, del área profesional me parece que 3 o 4, ¿no? Más aparte, tu investigación. Ok, eso es bueno saberlo, porque algo que también no está muy claro es en las prácticas profesionales o servicio social. O sea, ¿qué hace un estudiante de filosofía para hacer sus prácticas profesionales o su servicio social dentro de la misma universidad? ¿Va a otra institución? ¿Qué es lo que hace? Vale, pues por ejemplo acá la respuesta tradicional es servir café, ¿no? Pero o sacar copias, ¿no? Pero acá puedes hacer varias cosas. Por ejemplo, chequen si les interesa como esta cosa del arte, de la cultura en general, chequen los museos. Muchas veces tienen como ciertos cupos para estudiantes de filosofía. Por ejemplo, ahí en el Tamayo, me parece que tienen algunos lugares, también en el Limba. Hay bastantes lugares donde los puedes realizar. No sé qué realices, en teoría, pero me imagino que son cosas interesantes. Yo lo realicé en la sección de actividades culturales de la UAM Iztapalapa. Y estaba padre porque de repente escribías notas, ayudabas a organizar los eventos, de repente llevaban poetas, llevaban música, teatro, entonces era cubrir esos eventos y demás. Entonces, pues me imagino que por ahí pueden hacer sus prácticas profesionales. Otros lo que hacían, y esto me parece muy, muy interesante, era daban clases en una especie de taller, se llama, ¿cómo se llama? Casa de las Bombas, según yo sí. Casa de las Bombas tal vez, y ahí era un lugar, pues sí, un lugar cultural donde los alumnos podían dar clases como parte de su servicio social. Okay. Había quienes daban clases de idiomas, de alemán, de japonés o de cualquier otra cosa, y realmente me imagino que es que te pongas de acuerdo con los que gestionan todo esos eventos,
y ya, puedes dar clases y también es una opción. Esa la veo linda. Está interesante, sobre todo para cumplir esos 12 trimestres que dura la carrera, eso es importante. También el sistema de la UAM es por trimestres. Pues vacaciones igual, supongo que la parte de los trimestres hace que cambie tus vacaciones respecto a otras escuelas. Claro, se dice, es un mito que leí en alguna página de Facebook, entonces tómenlo con pinzas, pues se dice que el primer rector de la UAM, que fue Pedro Ramírez Vázquez, el arquitecto del Estadio Azteca, se dice que dijo, bueno, ¿cómo podemos distanciarnos, separarnos un poco de la UNAM? Pues sí, respecto al modelo educativo, y decían, bueno, pues, y si en vez de 6 meses que dure 3 meses, y dijo, va, según, ¿no? O sea, ahora hay como muchos documentos que hablan de que, bueno, de por qué pedagógicamente está bien 3 trimestres, no sé qué. Y bueno, también apunto que una de las cosas por las cuales nació la UAM es porque en la UNAM ya había mucha demanda y por eso se llama Universidad Autónoma Metropolitana, porque intentaba cubrir la zona metropolitana para aquellos que, bueno, que no pudieran estar en la UNAM, que tuvieran también oportunidad de estudiar una licenciatura, ¿no? Y bueno, sí, de ahí en fuera hay trimestres que les van a interesar más que otros. El de medieval está muy bueno, porque yo siento que ahí es donde hay discusiones filosóficas muy duras, muy abstractas, ¿no? Por ejemplo, decían si los universales existen o no, ¿no? Por ejemplo, ¿existe el concepto de pluma, ¿no? Dicen, bueno, pues sí y no. O sea, unos decían que ese universal sí existe y otros decían, bueno, no existe, sino que más bien nos ayuda a agrupar dentro de un solo lugar a todas las cosas que se parecen a las plumas. Son cosas muy raras, ¿no? O sea, como lo de la silla, ¿no? Ajá. ¿Qué es una silla, no? Una silla puede ser este banquito de metal o una banca de madera, es una silla. Tiene que ver con eso, con esa obra de Joseph Kosuth, y era un poco eso. Entonces en medieval hay discusiones muy fuertes a nivel lógico, metafísico, y nada, sí, cada historia de la filosofía tiene su parte linda, ¿no? Entonces yo por eso me preguntaban hace poco de si la carrera de filosofía como que al principio empezaba bien y luego bajaba. Y dije, no, yo creo que al contrario, puede que más bien para ti vaya creciendo según tus intereses, ¿no? O sea, si te interesa leer a Heidegger y estudiarlo bien, pues en la historia de la filosofía del siglo XX, bueno, ahí te va a encantar y como que vas a estar esperando todo el tiempo para eso. Entonces, pues sí, yo creo que eso es una parte linda que tiene el plan de estudios de acá. Para cerrar la parte del plan de estudios, ¿hubo algún semestre que justo dijeras como, ¿qué hago aquí? ¿O te tuvieras como esta bajada dentro de tu experiencia académica o no? Ya, el ¿qué hago aquí? Yo creo que viene ya cuando te titulas y no encuentras trabajo, ¿no? Más bien, ¿qué hice ahí, no? Esa fue la pregunta. Pero a mí no. Pero creo que es porque siempre me gustó mucho estética, entonces como que siempre estuve clavado con eso, pero creo que sí puede pasar. Puede pasar porque digas como de, ay, ¿qué áreas a la que me puedo dedicar? Ah, okay, porque te abrumes por el paso siguiente. Claro, ajá, como en qué área puede ser, bueno, qué área me puede gustar, en qué área siento que puedo aportar. Entonces yo creo que puede pasar por ese lado. O también me imagino que te puede pasar si, yo qué sé, tu interés es un poco más un interés creativo, por ejemplo, creativo práctico, ¿no? O sea, te pongo el caso. Hay muchos compañeros que conozco que en su momento les gustaba mucho el cine y demás, pero no el cine como desde la perspectiva filosófica, sino hacer cine, ¿sabes? Okay. Digo que también valdría preguntar si eso no es filosofía. Bueno. Entonces muchos dijeron como, ay, sí, siento que filosofía no es a lo que me voy a dedicar, pero quiero acabarla. Okay. Eso sí, siento que nadie se arrepiente de estudiar filosofía, o sea, a no ser de la cuestión laboral, pero todos dicen, no, fue una linda etapa, porque de verdad es muy lindo, o sea, siento que quien estudia filosofía pues, no lo hace por un interés económico, evidentemente, ¿no? Entonces, como que, te digo, nuevamente, no esperas tanto en ese sentido, pero te nutre, ¿no? En otro sentido. Entonces sí, me imagino que puede pasar por esas cosas que te sientas fuera de lugar. Vamos ahora a la parte de los mitos. Aquí la audiencia nos mandó algunos mitos. Entonces, el primer mito es una carrera que no tiene utilidad en el mundo práctico. Hay un meme que la otra vez vi que decía, al momento en el que nosotros decimos que algo es útil o no, eso, digamos, presupone ciertos valores. Y para decir que algo es útil o no, necesita de esa cuestión metafísica y argumentativa para decirlo. Es decir, detrás de esa idea de que la filosofía no es útil, eso requiere un sustento filosófico, ¿no? Ok. Entonces, O sea, la misma pregunta está probando
Ajá, que que es útil. Sí, claro, porque por ejemplo, ¿por qué algunos trabajos se nos hacen más útiles que otros? ¿O por qué Claro. se nos hacen algunos más dignos que otros? Bueno, para preguntar eso hay que meterse a terrenos filosóficos. Por ese lado yo diría que útil, bueno, ¿en qué sentido, no? Si te parece útil cuestionar el buen comportamiento, pues entonces sí es útil, ¿no? Si no te parece útil, pues sí, es inútil, ¿no? Te digo, nuevamente la idea de él es de que el hecho de que parezca inútil es lo que la hace potente, ¿no? En que no busca servir algo, como piensa tú en... Bueno, no es por tirar aquí beef a los de mercadotecnia, pero por ejemplo, en mercadotecnia me imagino que ya en una parte de ética profesional es como, bueno, ¿qué es lo que vas a publicitar, no? O sea, ¿está bien esto que estás vendiendo? Y la filosofía cuestiona esto de la utilidad, ¿no? O sea, pensemos en la técnica, en la tecnología, parecen no ser ni buenas ni malas por sí mismas, ¿no? De lo que depende es del uso que se les dé. Entonces, más bien lo que hay que cuestionar es, bueno, hacia dónde va esa utilidad. Por eso digo que, bueno, pues depende de qué es lo que consideres útil, ¿no? Si no es útil para ti cuestionar cómo deberíamos vivir bien todos, pues entonces sí, no sé qué decir. El siguiente mito es que no encuentran trabajo. Ah, ese es cierto. No, por ejemplo, en la carrera cuesta mucho trabajo encontrar algún empleo, porque, por ejemplo, no puedes dar clases de filosofía, porque para eso requieres una cédula profesional, tu título, y por ese lado está bien que se pida eso, ¿no? Para que pues, uno tiene que estar licenciado para eso. Pero es cierto que o sea, para trabajar de filosofía los campos son reducidos, ¿no? Te digo que una opción es dedicarte a la investigación, para eso tienes que hacer posgrados hasta donde puedas. Después puedes ser docente en nivel secundaria, preparatoria, no sé si primaria, por si hay materias de cívica y ética, podría ser que sí. También puedes trabajar en algunos museos, por ejemplo, hay varios filósofos que se dedican al aspecto curatorial, ¿no? Que básicamente son estas personas que organizan y acomodan las exhibiciones de arte o de cualquier tipo de museo, ¿no? Porque bueno, no todos los museos son artísticos, ¿no? Y también, como te comentaba hace rato, hay personas que se dedican a asesoría política, que me parece que eso es lo mejor pagado, no sé, o sea, me imagino que son contadas las personas que se dedican a eso, pero es una opción. Que por ejemplo ahí ya estarías, ahí lo que se busca mucho que en la cuestión política es mucha retórica, ¿no? Mucha retórica, mucho poder de convencer a los demás y así. Entonces, bueno, esas son algunas de las áreas de trabajo. Otra que también he encontrado y me parece muy linda es la divulgación de filosofía en redes, ¿no? Como los cursos que haces. Ah, bueno, yo doy cursos, de repente organizo ahí los cursos surgieron porque bueno, no podía dar clases de filosofía porque no tenía mi título, entonces dije, bueno, pues, pero puedo dar clases de cine, como de teoría de cine, tal, así. Cursos medio clavados a veces. Y pues los promocioné por Instagram y hubo gente que fue y demás. Luego hice un laboratorio de videocreación que la idea era como darles pues sí, como darles cuestionamientos filosóficos a las personas que hacían videos y bueno, surgían cosas ahí muy lindas, entonces me da mucho gusto como poder tener igual esa plataforma. Y como te digo, también hay otras personas que se dedican como a hacer videitos explicando a Kant, explicando ideas, cuestionando ciertas cosas y eso también se me hace muy valioso. Entonces creo que también en las redes podemos encontrar apertura para nuevas cosas, o incluso videos de YouTube, no lo sé. Entonces. El tercer mito es que son personas que leen mucho, pero se aíslan. Bueno, hace poco es una idea, ¿no? De que el filósofo es un ermitaño que se la pasa con libros y demás. Pero hace poco escuché una clase de Ernesto Castro donde decía que, bueno, hay una idea que parece ser más certera que esta, y es que los filósofos a veces son personas muy sociales. Por ejemplo, Kant se decía que, bueno, aparte de ser una persona muy puntual, que era una persona que nunca comía sola, ¿no? O sea, como que siempre estaba en contacto con demás personas. Y yo creo que eso sí es un mito, porque parece que también un poco conocer tu contexto, un poco entablar diálogo con las personas te va a dar mucha más riqueza para tus planteamientos, ¿no? O sea, que el filósofo, la filósofa, tiene que ser una persona como muy consciente del tiempo y parece que este contacto con las personas es algo que le permite mayor riqueza en sus planteamientos, ¿no? O sea, hay muchas ideas a las que se llega en filosofía solo por el diálogo con otros, ¿no? Entonces yo creo que
Es, es mito, sí, pero también no descarto que sí hay, hay personalidades en filosofía que sí son muy solitarias, ¿no? Que no les gusta mucho convivir con la gente, ¿no? Que son como misántropos. Entonces, también es cierto eso, ¿no? En cuanto a mitos, esos son todos los que mandó la audiencia. ¿Tú tienes algún otro que te hayas enfrentado? Ya, te lo digo porque se sucede que cuando acabas la licenciatura de filosofía no puedes llamarte filósofo porque hay una especie de modestia que según la cual, pues bueno, si uno se llama filósofo es como ponerse al nivel de Hegel, de Platón, de Nietzsche, de quien quieras, ¿no? Entonces, pues sí, nadie se llama filósofo. O si te gradúas en filosofía, bueno, eres licenciado en filosofía, ¿no? Entonces, eso es un mito, bueno, no es si es un mito, pero es algo que sucede, no sé cómo llamarlo. Es una costumbre, una costumbre. Hay un mito que también he estado pensando, que los filósofos como que les gusta así como el arte clásico, ¿sabes? La música Ok. clásica. O sea, que ser filósofo está casado con que te guste puras cosas Ajá, clásicas. ajá, sí, y pues sí, hay personas que son así, que generalmente yo creo que es como las personas que son mamadoras, y hay mamadores en todo el mundo, Sí, ¿no? Y sí, en sí, cualquier sí. área, pero no, Pero a ti te gusta Zetangana, te gusta me gusta el bogueto, me gusta Malilla, me gusta, sí, o sea, me gusta pues, también conocer un poco mi tiempo, ¿sabes? O la sea, cultura. sí, claro, o sea, porque me gusta Bad Bunny, o sea, porque creo que eso habla mucho de lo que llaman el zeitgeist, que es como el espíritu de la época, y hay que conocerlo, ¿no? Y hay que responderle a ese tiempo. Pero sí, es que no sé si es un mito, siento que pasa mucho, ¿no? Como que hay... Como un estigma a lo mejor. Ajá. Vamos a pasar ahora a una pregunta acerca de qué es lo que la carrera te dio para tu vida. Entonces, si tú tuvieras que poner pues en un escrito o contestarlo justo, ¿qué herramientas crees que te dio esta carrera? No solo a nivel profesional, sino para tu vida en general. La palabra de pensamiento crítico, siento que a veces como ya está, como es muy pronunciada, como que ya no sabemos bien a qué se refiere, ¿no? Y parece bueno, ya es una etiqueta que te pone en un buen lugar, ¿no? Pero creo que la filosofía sí fomenta un pensamiento que pretende ser crítico, ¿no? Hasta donde puede, porque no podemos ser críticos de todo, ¿no? Como te decía, hay que tener ciertos supuestos. Entonces, pues para la vida ordinaria, uno se da cuenta, por ejemplo, en su interacción de humano a humano, qué cosas son las que determinan esa interacción, ¿no? Entonces yo creo que la filosofía sí, no es que te abra el campo de visión, tal vez sí en algunos puntos, pero más bien yo creo que te ayuda a ver ciertos matices que antes no veías como matices, ¿sabes? O sea, si antes veías un color, ahora ves como que hay varios colorcitos. Cada vez, por ejemplo, yo veo todo en un sentido más político, que es algo que te decía, ¿no? Desde nuestro actuar, nuestro vestir, nuestro esto. Y cuando lo entiendes así, como que creo que te da una visión más holística, más global, que también te puede ayudar a cuestionar más, ¿no? Esto no implica que automáticamente lo vayas a cuestionar ni lo vayas a cambiar, pero creo que sí es una condición para, yo qué sé, para encontrar más cosas, ¿no? Y poder, tal vez de esa manera, eh, no sé, también actuar más críticamente. En cuanto a crítica y creo que de todas las carreras, la que no se me ocurre al menos de manera tan directa, ¿qué aplicaciones podría tener la inteligencia artificial para filosofía? O sea, sin duda hay personas que tienen que hacer esas preguntas, sobre todo. Pero hoy, 2025, ¿cuáles crees que son las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial? Buena pregunta, porque yo no me la había preguntado, por ejemplo, en la maestría, tengo compañeros que están haciendo su investigación sobre inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, la ocupo una vez la intenté ocupar para que me diera bibliografía de un tema y dije, está perfecto, voy a buscar esa bibliografía, pero era bibliografía inventada, ¿no? Entonces, desde ahí pues le tengo mucha desconfianza, ¿no? Yo creo que pues para lo que sí se puede ocupar es para la mejora de textos, no redacción, porque siento que en redacción como que, ay, no sé, a mí no me gusta mucho la... Es muy cuadrado, ¿no? Sí, Todavía. sí, y por ejemplo en filosofía, algo que también se agradece mucho es como que alguien que escriba sea también un poco literario, ¿no? Entonces, yo creo que para corregir cosas como gramaticales, ortográficas, está Acentuación. muy bien, ajá, sí. Eso está muy bien, ¿no? Como para mejorar la comunicación. Y viendo quiénes son los que lo están haciendo, ¿no? Por ejemplo, ayer veía un video del creador de OpenAI
y bueno, es una cosa muy turbia, ¿no? Ese hombre, y es como, bueno, ¿y hacia dónde se puede ocupar? Porque yo creo que la filosofía sí tiene sí tiene que tener una postura muy crítica ante la técnica, la tecnología, y evidentemente la inteligencia artificial es una herramienta que está a nuestro uso, pero bueno, también pues sí, es una cuchilla de doble filo, ¿no? Pero al final las disciplinas como la filosofía nos ayudan a hacer esas preguntas correctas, ¿no? Claro. Más allá de, está bien destinar más dinero a las inteligencias artificiales que a resolver la hambruna mundial, Sí. pues preguntas como justo quién está detrás, por qué se está financiando este tipo de cosas, por qué, no sé, los gobiernos no los usan para resolver problemas sencillos. Creo que eso nos ayuda mucho la filosofía. Y en ese sentido me gustaría pasar a las preguntas rápidas, Sebas. La primera pregunta es algo de tu carrera que si todo el mundo supiera sería un mejor lugar. Yo creo que si todos tuviéramos una sospecha similar a la que tuvieron los maestros de la sospecha, ¿no? Un filósofo que se llama Paul Ricoeur dice que bueno, hay 3 filósofos de la sospecha, Nietzsche, Freud y Marx, ¿no? Y cada quien sospechaba de algo distinto, ¿no? En el caso de Freud, bueno, sospechaba del consciente y el inconsciente, ¿no? Como que sospechaba de que acaso no el inconsciente guía más nuestra vida de lo que parece. En el caso de Marx, bueno, Marx sospechaba y se preguntaba que acaso no nuestras condiciones materiales y todo lo que esto implica es lo que condiciona nuestra forma de pensar. Y en el caso de Nietzsche, bueno, ponía en tela de juicio el propio concepto de verdad. Entonces yo creo que esa sospecha, yo creo que podría ser un paso para que esto fuera un lugar mejor, ¿no? O sea, yo qué sé, eso yo creo que podría ser una pista. No, y me hace el sentido porque es dejar de estar en automático con los supuestos que ya tienes, ¿no? Sí. Que, bueno, también hay esta parte de la filosofía de la mentira vital, ¿no? De Camus, de que todos necesitamos esa mentira para poder existir y no explotar, que no se explote la cabeza. Ya, bueno, sí, eso es muy lindo, ¿no? Imaginarse a Sísifo feliz. Sí, hay que imaginar a Sísifo feliz. Y también hay que imaginar que Sísifo puede hacer otra cosa, ¿no? Eso es lo que yo diría, como que igual puede hacer algo con esa piedra, tal vez. La siguiente pregunta es, si pudieras hablarle al Sebas del pasado, ¿qué le aconsejarías justo antes de que entrara a la carrera de filosofía? Ve viendo una plaza en la que puedas dar docencia. No, no es cierto, a ver ya. No sé, vos te puedo decir, no, a ver, yo en serio, lee antes a Walter Benjamin, tal vez eso diría, aprovecha para leerlo más. La escuela de Frankfurt, léetela también, eso le diría. Nada, y que, pues que el Sebas del pasado no estaba desesperado, ¿no? Pero le diría que va a ser un camino lindo por las ideas de los filósofos, y ya, eso le diría. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu definición de éxito? Hay una definición de éxito de Ralph Waldo Emerson, era un poeta. Dice, ¿qué es el éxito? Reír mucho y con regularidad, ganarse el respeto de personas inteligentes y el cariño de los niños, ganar el aprecio de críticos sinceros y soportar la traición de amigos falsos, apreciar la belleza, encontrar lo mejor de los demás, dejar el mundo un poco mejor, ya sea mediante un niño sano, un trozo de jardín o el rescate de un grupo social, saber que por lo menos una vida respiró mejor por haber vivido tú. Eso es tener éxito. Me gusta mucho ya un poco, un poco particularizándolo. Pues nada, para mí el éxito es poder platicar con alguien y de ahí sacar una idea, poder apoyar a alguien y ser apoyado por alguien, dar clases, no sé, dar clases de lo que quiero con las personas que quieren estar ahí, tener a mi familia, tener a Kira, mi mascota, estar tiempo con mi novia, estar tiempo con mi familia, platicar con mi mamá. Eso creo que para mí es tener éxito, ¿no? Y nada, también cada vez más creo que veo útil que, bueno, si uno no está tan mal, puede apoyar para que los demás no estén tan mal, ¿no? O sea, entonces por ese lado yo creo que alguien de filosofía sí tiene una labor con la sociedad, con los demás, que bueno, que es imposible de ignorar, ¿no? Entonces,
Yo creo que eso es el éxito para mí. No sé si te suena algo. No, me suena claro, o sea, porque algo que he aprendido durante esta entrevista es que esa filosofía, o sea, es de las pocas cosas que hoy en día nos retorna al humano, ¿no? O sea, cosas como ingeniería o medicina son muy necesarias, como lo decías anteriormente, a lo mejor para esta parte de desarrollo, de futuro, de utopía, ¿no? Que siempre hay que tener este concepto de utopía para caminar, pero la filosofía nos remonta a lo humano, a lo que somos, a lo que fuimos, a lo que seremos. Sí. Y eso creo que no hay otra carrera que sea tan sencillo de estructurar, ¿no? Entonces, es una buena definición. La definición opuesta, Sebas. ¿Cuál es tu definición de fracaso? De fracaso, para mí, pues ser economista, ¿no? No es cierto, a ver, no, yo en serio, a ver, vivir una vida sin examinarla, ¿sabes? ¿Quién era ese filósofo que decía que una vida... Sócrates, Sí. Sócrates, o sea, aunque bueno, Dostoyevsky también te dice algo interesante, dice, si yo hubiera sabido que ser idiota me traería felicidad, bueno, lo hubiera sido desde el primer momento, ¿no? La cosa es, bueno, tal vez vale la pena, y es algo que decía Kant, ¿no? Decía, bueno, el buen actuar en el mundo no es sinónimo de felicidad, ¿no? O sea, decía, bueno, tenemos que pensar en que hay una idea de Dios para que eso valga la pena, pero no es garantía. Entonces yo creo que vale la pena, ¿no? Nunca mejor dicho, vale la pena y el esfuerzo examinarse esa vida y bueno, es que no solo la vida individual, ¿no? Sino que cuando uno examina su vida individual se da cuenta que es una vida en conjunto, ¿no? Y con todas y todos. Entonces yo diría que eso tal vez sería el fracaso, ¿no? Ok. Concuerdo muchísimo. O sea, somos un mosaico de las personas que nos construyeron, ¿no? Sí, Eso sí. Incluso de las que no vemos, ¿no? Claro. Incluso de lo que no vemos. Y justo ahorita también que decías lo del desarrollo, sí, la técnica, la ciencia puede ayudar al desarrollo, pero la ciencia y la técnica siempre tienden a ser instrumentalizadas, ¿no? Claro. Bueno, piensa en Oppenheimer, ¿no? Todo, Sí. todo ese conocimiento sobre fisión nuclear, ¿se le llama? Sí. Eso. Todo ese conocimiento, bueno, ¿para qué fue usado, no? Y a mí por este lado me gusta mucho Walter Benjamin porque él cuestionaba esta idea de que dice, bueno, la historia de verdad es un progreso, o sea, sí vamos hacia un lugar mejor. Es esta idea ilustrada de que la razón, el conocimiento nos va a llevar a un lugar mejor, pero luego vemos lo que ha sucedido y es como, no lo sé. ¿No? Entonces, por eso Benjamin decía, bueno, tal vez lo que hay que hacer es revisar la historia a contrapelo, ¿no? Si va en progreso, nosotros hay que revisar lo que se ha dejado debajo, lo que se ha dejado oculto y ver también qué hay ahí, ¿no? Entonces, yo creo que también esa es una labor de la filosofía y de la historia en general, tal vez. Sí, de hablar de, como este libro, ¿no? De los de abajo, de las historias que no se cuentan. Eso. Otra de las preguntas importantes y que luego se hacen un poco complejas es, si tu carrera fuera una canción, ¿cuál sería? Yo creo que sería un sonidero. Ok. Un sonidero, pero de que está la música, la escuchas, no sabes bien qué canción es, qué pieza es, y de repente alguien habla y dice, estamos acá. Yo diría que eso es la filosofía, ¿sabes? Un constante texto donde después de cada cierto tiempo hay una voz, digamos que es manifestación de lo que está sucediendo. Yo diría que la filosofía no es una canción, sino es una pieza de sonidero. Me parece muy bien, Sebas. Pues simplemente me queda pasar con las preguntas de la audiencia. Venga. Justamente, si quieren hacer este tipo de preguntas para las siguientes entrevistas, vayan a Instagram a seguirnos, @decidiendounfuturo. Entonces, vamos con la primera pregunta. Venga. Es de Gaby CG. Sebas, ¿qué piensas de la muerte y el capitalismo? Es lo mismo, ¿no? No, ya, Gaby CG, mira, hablamos de muerte y capitalismo, ¿no? Bueno, una de las ideas heideggerianas, ¿no? Es que, bueno, la muerte es el fin de la vida, ¿no? Fin en doble sentido, ¿no? Por un lado es el término de la vida, pero otro lado es el objetivo de la vida, ¿no? Ok. Dicen también por ahí que si los dioses nos envidian porque ellos son Inmortales. Ellos son inmortales, ¿no? Lo nuestro es más valioso porque, bueno, está... Es finito. Es finito, ¿no? Entonces eso lo hace un poco más valioso, ¿no? Ahora, bueno, lo que ha pasado... ¿quién decía? Bueno, por hablar un poco de capitalismo y muerte, también quería hablar de que una de las ideas principales de Marx, no soy muy marxista, ¿no? Y tal vez un marxista
de hueso colorado diga que... De hueso colorado, nunca mejor dicho. Tal vez me tunda aquí, pero es que el capitalismo, digamos, en su raíz, tiene ya la semilla de su muerte, ¿no? Es decir, una de las cosas para que funcione el capitalismo es precisamente explotar las horas del trabajador, del obrero. Que bueno, cada vez esto no va a ser sostenible, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo el capitalismo abusa del trabajador, sino también abusa de los recursos naturales. Y va a llegar un punto donde, bueno, ya no va a haber más recursos naturales y se va a acabar. Ahora, ante esta idea de que el capitalismo lleva en sí la raíz de su destrucción, de su muerte, hay una postura que se llama el aceleracionismo. Y el aceleracionismo es muy interesante como idea, porque dice, bueno, entonces si queremos acabar con el capitalismo, lo que hay que hacer no es frenarlo, hay que acelerarlo para que se coma todo y así explote, ¿no? Dice Zizek, dice, bueno, también quienes piensan esto son demasiado optimistas porque piensan que por acelerarle y hasta que choque, bueno, con eso vamos a acabar con el problema. Podemos acabar con el capitalismo, pero no con los problemas que ha dejado el capitalismo, ¿no? Entonces, bueno, el capitalismo por ese lado, pues sí, no sé cómo decir el capitalismo y de la muerte, pues nada, ¿no? Esas reflexiones sobre la muerte las han hecho mucho en filosofía. Ya no recuerdo si era Séneca que decía, bueno, no hay que tenerle miedo a la muerte porque cuando la muerte llega ya no estamos. Pues sí, ¿no? O tú te acuerdas antes, yo creo que a veces cuando me platican que tienen miedo, yo lo que pienso, o sea, un poco conmigo mismo, como no me acuerdo antes de nacer, entonces me imagino que así se sentirá. No lo sé, pero sea como sea, es un concepto interesante que nos ayuda a plantear muchas cosas. Por ejemplo, también se habla de la muerte, en la muerte del arte, y que, bueno, ya no sé cuántas veces han matado al arte, y que se supone que después de cada muerte va a venir algo nuevo. Pero sí, también la muerte se entiende como el cierre de un ciclo que puede devenir en un nuevo ciclo, ¿no? Entonces, La siguiente es de Omar Mora, 3657. venga. ¿A qué puestos de trabajo te has postulado? Mira, Omar Mora. Mira, yo después de que salí de carrera me postulé a muchos trabajos. Todavía no contaba con mi título, ¿no? Entonces me postulé a muchos trabajos como para ser de común, como de asesorías, bueno, también para examen con mi PENS y demás. Pero pues, no, nunca me quedé, entonces, pues sí, bendito sea el capitalismo, tuve que crear mi espacio de trabajo. Sí. Tu propio ingreso. Sí, y tuve que dar los cursos, pero a eso me postulé a profesor de ¿cómo se llama? Pues sí, de exámenes de preparación y ya, ¿no? Creo que ya, sí, pues y no me quedé. O sea, sí, fue hasta la maestría que ya, bueno, igual me hicieron una entrevista, pero no es un empleo en estricto sentido, ¿no? Pero a esos me postulé y salió mal, Omar. Pero gracias por la pregunta. Se agradece el interés. Chava.pdf te Ok, pregunta, gran nombre, gran ¿no? nombre. Gran nombre. ¿Cómo vives bajo el dominio del modelo capitalista? Hay algunas reflexiones de este filósofo Bill Shun Han que dice, bueno, en una época acelerada de capitalismo hay que detenernos, ¿no? Me parece que es una perspectiva un poco superficial, porque es bueno, el hecho de que me relaje, siento que nada más es un paliativo individual, ¿no? No creo que vaya por ahí, pero yo creo que vivo como intentando propiciar, no sé si una resistencia, ¿no? Más bien, no una resistencia, sino tal vez un ataque, ¿no? O sea, si este modelo capitalista, y en específico, pues yo me dedico a la estética, entonces saben ustedes que el capitalismo tiene sus imágenes. Ante esas imágenes de capitalismo, yo lo que propongo es un ataque, pero un ataque de una manera distinta, ¿no? Un ataque por las imágenes minúsculas, lo que llamo minúscula, aquello que parece no ser muy importante, si tú quieres, para el capitalismo. Y creo que eso es un intento de propiciar nuevas formas de ver, que también pudieras decir, oye, también es una cosa que puede ser superficial. Y digo, sí, podría pensarse, pero creo que tiene algo de potencia, es decir, no un poder, sino una potencia, algo que puede ser, en la medida en que las miradas, o sea, estas imágenes, nos interconectan, ¿no? Nos interconectan entre humanos. Entonces yo confío, y bueno, yo le tengo mucha fe a ese tipo de imágenes porque creo que pueden
significar una apertura, ¿no? Que no creo que el cambio vaya a venir de inmediato, pero creo que sí puede esto propiciar algo, ¿no? Entonces, así es como vivo, un poco en resistencia y ataque. Juegas a la ofensiva y a la defensiva. Sí, pues es lo que hay que hacer, ¿no? Como lateral derecho, es lo que hay que hacer cuando toca mandar. Bueno, es eso, ¿no? Yo intento, pues doy clases a gente que hace cine, videos. Lo que intento es como lateral, bueno, cuando toca defender hay que defender, pero cuando no, hay que mandar centro, ¿sabes? Ok. Y ya ellos rematan, entonces es un poco la idea. La última es de Valeria.prg. Venga. ¿Qué es lo que más te gusta de la filosofía? De la filosofía. Ay, no sé, es que son muchas cosas, o sea, me gusta mucho, es que no sé, ¿sabes? A mí me pasó que cuando yo no sabía que existía la filosofía hasta que ya era un adolescente. Yo me enteré que existía la filosofía, pues ya, cuando era un adolescente, y cuando supe de eso, dije, wow, creo que este sitio es para mí, o sea, no pensaba yo dedicarme a esto, ¿no? O a intentar hacer filosofía, sino, pues vamos a leerlo, porque es fabuloso. Yo creo que lo que más me gusta es la posibilidad de conocer otras formas de pensar. Y hay que entender que las formas de pensar también pueden significar otras formas de vivir, otras formas de hacer, otras formas de actuar. Entonces yo creo que es lo que más me gusta, o sea, como que te da mucha apertura. Eso no quiere decir que todos los filósofos sean abiertos ni nada, porque luego pasa que en la academia hay gente muy conservadora, muy rara. Cerrada. ¿No? Ajá, entonces a mí lo que más me gusta de la filosofía es eso, ¿no? Como entender las cosas un poco más desde la raíz, ¿no? Que no significa que las conozcan mejor que alguien más, no. La ciencia las conoce a su manera, la filosofía las conoce a su manera, pero me gusta esa manera de conocer las cosas, ¿no? Pues Sebas, fue para mí un placer tener esta entrevista. Estamos aquí en la UAM, no en la que tú estudiaste, pero en la UAM. En la UAM Xochitl, sí. Pues si la audiencia quiere conocerte, ahorita tienes un proyecto muy importante que justo te pueden escribir para comprártelo, entonces adelante, el foro es tuyo y cuéntanos. Pues muchísimas gracias, Juan, por esta invitación. No, a ver, ya aprovechando el espacio de publicidad y #capitalism, he trabajado algo de tiempo en este tema que llamo yo imágenes minúsculas. Y pues nada, hice un pequeño fanzine, ¿no? Yo le digo pequeño librito, pero así se conoce como así conoce como en TikTok y demás. Y es un fanzine que consta de pocas páginas y bueno, tiene aquí texto. La idea fue sintetizar lo que he trabajado a lo largo de varias ponencias y demás y ponerlo en este librito que tiene algunas ilustraciones muy lindas de amigos, de mi novia y de gente a la que quiero mucho. Entonces, pues nada, lo ando vendiendo. Si gustan uno, me pueden escribir por Instagram y tenemos envíos por Correos de México. El envío va de mi cuenta, entonces, pues, y básicamente, ¿cuánto cuesta? Bueno, cuesta lo que gustes, con lo que gustes apoyar. Y ya, eso es todo pues, de la publicidad. Y no sé, Juan, tú sí quieres decir algo. Pues nada más que agradecerte, Sebas. Creo que al final esta entrevista le va a servir a mucha gente para saber que la filosofía no es morirse de hambre. Y sí, qué buena forma de morirse de hambre, diría yo. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo, Sebas. No, gracias a ti, Juan. Uno se convierte en loquito, no del centro, porque como no sé ya, se convierte en loquito del oriente, ¿no? En todo caso. Pero no, gracias a ti por el interés y por esta invitación. Y de verdad te juro que si esto le sirve a alguien, pues yo feliz, ¿no? Incluso si le sirve para no estudiarlo, bueno, igual feliz, y no quien quedar así como de, pues sí, de paranoico y demás, bueno, pues ya lo saben, pero no, gracias a ti, Juan, por el proyecto que haces y sí, de verdad admiro mucho tu labor y me encanta, entonces, pues yo te agradezco a ti. No, al contrario, al final este tipo de entrevistas son las que nos ayudan a entender por qué cada carrera es importante, que cada persona tiene su lugar en el mundo y bueno, al final esta decisión de tomar una carrera es complicada, pero lo tienen que hacer ustedes porque si no, alguien más va a decir su futuro. Entonces, muchas gracias por ver este episodio, suscríbanse, también vamos a dejar las redes de Sebas. Síganme en High Five, en MySpace, ya saben, no, pues ahí las dejamos. Las dejamos en la descripción. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente episodio. Decidiendo un futuro tan brillante, un podcast que guía mi interés.